¿Qué tal? ¿Cómo están? No es toda, pero parte de la vida política de Navarra se mueve al compás que marcan los tribunales. Sentencias judiciales sobre decisiones políticas que obligan a tomar nuevas decisiones. Es el caso del tan traído y llevado decreto del euskera, en la administración del que la justicia anuló varios artículos y llevó al gobierno de Navarra a pronunciarse sobre si recurriría el fallo judicial. Bien, esta semana llegaba la noticia, no habrá recurso, era lo que apoyaban Navarra Suma y también el Partido Socialista de María Chivite, bien al contrario que sus socios de Geroa Bai, que le pedían seguir batallando en los tribunales, aunque eso sí, trabajan ya para enmendar lo anulado, los socios. Hablaremos de esto y también de la crónica de una muerte anunciada. El general Franco, sus restos mortales saldrán mañana del Valle de los Caídos para recibir nueva sepultura en lugar más discreto, algo parecido a lo que ya ocurrió en Pamplona con los restos de los militares franquistas Sanjurjo y Mola en 2016. Momentos históricos, momentos de memoria histórica. Comenzamos el Navarra en Abierto de hoy. Comenzamos, por tanto, este Navarra en Abierto de hoy, miércoles. Saludamos ya a los invitados de esta mesa. Javier García, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bienvenido. También saludamos a Inma Jurío, del Partido Socialista de Navarra. Inma, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. También vamos a saludar a Bakartxo Ruiz, por EH Bildu, que nos acompaña en este miércoles de Navarra en Abierto. Gabón, Bakartxo, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y a María Solana, también habitual en esta mesa de debate de los miércoles aquí en Navarra Televisión. María Solana, de Geroa Bai. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenidas. Gracias. A todas. Ayer martes se deshojaba la margarita sobre la sentencia del decreto del euskera. El gobierno decidía no recurrirla en los tribunales. El gobierno no va a recurrir el decreto foral del euskera. Y no lo va a hacer por motivos de seguridad jurídica, una decisión, dice Chivite, que la ha tomado el conjunto del gobierno. El gobierno no va a recurrir la sentencia del decreto foral del euskera, y digo el gobierno en su conjunto. Y añade que el Ejecutivo va a trabajar en un cambio normativo para dar respuesta al vacío legal que ha dejado la sentencia. No solo el decreto foral del euskera del año 2017, sino que nos retrotrae a, incluso invalida decretos anteriores. Por lo tanto, hay que darle una solución normativa, que es lo que venimos trabajando desde el minuto 1. Hacemos el cumplimiento del acuerdo de programa de gobierno. De momento, la presidenta no ha querido dar plazos ni ahondar más en ese cambio sobre la ley del euskera. No habrá recurso, pero sí negociación interna de los socios de gobierno para tratar de deshacer el entuerto. Era la propia Barcos quien robaba ayer de alguna manera protagonismo a la presidenta Chivite, adelantando la decisión del Ejecutivo foral. Lo hacía en una comisión en el Parlamento donde precisamente los votos de sus socios del Partido Socialista y de Navarra Suma impedían que se instara al gobierno para que recurriera. La decisión del gobierno la avanzaba Uxue Barkos en comisión parlamentaria. Hoy mismo la presidenta del gobierno anunciará que no va a haber tal recurso. Y lo hacía precisamente en un debate sobre política lingüística en el que paradójicamente Geroa Bai votaba a favor de pedir al gobierno que recurriera la sentencia. Pero matizaba. Ni es la única vía y desde Geroa Bai nos vamos a conformar con ello. Yo creo que el recurso no es aquí, el objeto o el objetivo final. Y destacaba ese cambio normativo al que hacía referencia la presidenta Chivite. Desde ya digo que en Geroa Bai vamos a trabajar en varios ejes principales para superar fundamentalmente los vacíos que esta sentencia nos deja. Y lo vamos a hacer desde el gobierno. Algo que preocupa a Navarra Suma. Esa negociación que se está produciendo en este momento entre el Partido Socialista de Navarra y Geroa Bai para ver qué respuesta le dan desde el punto de vista normativo a esto que acaba de decir la justicia. La política lingüística va a seguir siendo marcada por el nacionalismo vasco. En los recursos del gobierno ha enfadado mucho a EH Bildu. Nos parece lamentable que haya prevalecido la posición del Partido Socialista. Es llamativo también que grupos que también están en el gobierno, como Geroa Bai y Podemos, que han avalado y que trabajaron el decreto anterior y lo dieron por bueno, pues ahora avalen esa posición del Partido Socialista. La coalición Abertzale sigue apostando por eliminar la zonificación del euskera. Bueno, pues esta es nuevamente una cuestión que nos trae aquí a esta mesa de Navarra en Abierto. Señora Ruiz, le veíamos ayer un poquito enfadada, ¿no?, con lo que había salido de esa comisión.
Bueno, hay posiciones que no se acaban de entender y bueno, aunque podíamos intuir que el Gobierno finalmente no iba a interponer recurso, y obviamente comparto con Uso de Barcos cuando dice que no era o no debía ser el único objetivo y desde luego no es la única vía. Sabíamos que interponer el recurso no hubiera sido la panacea que hubiera garantizado los derechos lingüísticos, pero en cualquier caso sí que a mí al menos no me entra en la cabeza y políticamente ni jurídicamente creo que un gobierno haga dejación de una obligación, porque yo creo que hasta los gobiernos de UPN, hasta en 12 ocasiones, según he podido comprobar, interpuso recursos contra sentencias que iban en contra de los decretos de 2003, de 2009. Es lo que le corresponde hacer un gobierno. Y creo que con la gravedad que tiene la sentencia que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, no recurrirla y pensar que a partir del día 12 de noviembre esa sentencia va a ser firme y, por tanto, la doctrina de esa sentencia, que en definitiva lo que dice es que la obligación por parte de la Administración de rotular en bilingüe es discriminatorio y que la obligación por parte de la Administración de valorar el euskera como mérito, porque estamos hablando de méritos, no estamos hablando de requisitos, algo que también la propia sentencia mezcla de alguna manera, ¿no? Entonces, esa obligación es discriminatoria. Entonces, por tanto, creo que el no recurrir, sabiendo que probablemente tuviera pocas posibilidades de prosperar, pero en definitiva creo que es políticamente dar por bueno lo que están diciendo los tribunales y que creo que es un retroceso importante. De todos modos, si cree usted o tiene la sensación de que no iba a prosperar, ¿qué necesidad, o sea, quiero decir, ustedes están más habituadas a este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué necesidad si, como parece, ya se está negociando desde la parte del Gobierno, señora Solana, ya están negociando ustedes con sus socios del Partido Socialista, valorar de nuevo o darle una nueva dimensión a sobre todo a esos artículos que fueron anulados por la sentencia, ¿no? Que es valorar los méritos que debe tener cualquier concursante para entrar en la Administración, ¿no? Geroa Bai votaba, decía curiosamente, no sé si curiosamente o sorprendentemente cuál era la expresión, pero ayer votaba Geroa Bai a favor de la moción en la que se solicitaba al Gobierno que presentara el recurso, porque es la posición que hemos defendido, pero entendíamos que iba a ir a parar a la misma sala, que las probabilidades de prosperar ese recurso pues eran relativas, pero si de nosotras hubiera dependido, lo hemos dicho en todo momento, hubiéramos recurrido, igual que UPN, recurría a sentencias relativas a sus políticas, a sus decretos y a sus propuestas. Es verdad que lo que está en suspenso o podría quedar en suspenso tras ser firme la sentencia es partes de un decreto del anterior Ejecutivo. Es verdad que la situación no es similar a cuando UPN ha recurrido políticas previas suyas de sus mismos gobiernos anteriores. Bueno, todos lo sabíamos. Yo tenía claro que lo importante era que no prevaleciera ni la posición solo de Geroa Bai, habiendo tanto desacuerdo, ni la de PSN solo. Para nosotras era importante y que la posición del Gobierno sea una otra, diferente a la que ha defendido por un lado Geroa Bai, que lo podemos entender, pero también a la que ha defendido el Partido Socialista de Navarra, para mí es un avance y es un avance importante porque se ha creado el grupo de trabajo, porque hay que superar una situación derivada de una sentencia que de manera sesgada va a una valoración sesgada de una sola parte de todo un decreto, quiero decir, porque no se puede de manera generalizada valorar como mérito euskera, pero claro, como nadie ha preguntado qué pasa si eso mismo se aplica a otra lengua, pues no se ha pronunciado la sentencia al respecto, por eso lo de sesgada, ¿eh? Quiero decir, por ser de parte, ¿vale? De que analiza una parte. Vamos a ver cómo podemos superar esta situación en un grupo de trabajo en el que haya distintos elementos encima de la mesa, se hable de cambios normativos y bueno, se vea cómo se puede proceder para que no haya una merma en los derechos lingüísticos de la ciudadanía euskaldun de Navarra. Está claro. Ahora le doy la palabra, señora Jurio. Ustedes, señor García, en Navarra Suma, desde luego no se fían de lo que están negociando, parece ser ya, los socios. Y aparte, bueno, escuchar las intervenciones tanto de la señora Ruiz como
como la señora Solana, pues poco tranquilizan, ¿no? Que en cierta medida están cómodos ante el no recurso del gobierno del Partido Socialista, pues da sospecha de que efectivamente hay algo que el Partido Socialista cederá, ¿no? Lo cederá a través de una norma que tratarán de hacerlo de tapadillo, ¿no? Yo la verdad que me ha sorprendido y muchísimo, ¿no? la intervención de la señora Ruiz, porque bueno, sí, creíamos que no iba a prosperar el recurso, creíamos que hay otras vías alternativas, pero lo digo, da cierta sospecha, miedo, ¿no? De la cesión que va a tener el Partido Socialista a este respecto, pues de cara a una mesa de negociación que parece ser que existe, según ha indicado ahora la señora Solana, y la cesión que va a hacer, ¿no? En este caso, yo creo, como digo, pues allá el Partido Socialista sabe, es consciente de quién manda en el gobierno, en este caso es Bildu y Geroa Abay, ¿no? Porque evidentemente son los que le dan una mayoría en el propio Parlamento, y el Partido Socialista es consciente de quien sustenta a la presidenta, como digo, son estos grupos. Por lo tanto, hay algo que no sabemos, que sabremos, y que efectivamente el Partido Socialista, pues para ese lavado de cara, que tiene que hacer de cara a las próximas elecciones, cuando todos sabemos, insisto, que la intervención hoy de la señora Ruiz y de la señora Solana poco tranquilizan, sino que es más, asustan en esa tranquilidad con la que hablan con respecto al no recurso del Gobierno de Navarra. Ahora le doy la palabra a la señora Ruiz, porque quería saber si ustedes también tienen esa sensación que decía ahora el señor García, de si hay algo que no saben que están... Si tienen alguna sospecha de lo que están negociando las socias que tenemos en esta parte de la mesa. En esta parte de la mesa, señora Jurio. Pues bueno, a ver, lo primero me gustaría contestarle a Bacarcho, pues que sí, que efectivamente UPN parece que recurrió las impugnaciones que se hicieron respecto al decreto del 2003. Pero ya sabe que igual mientras aquello no existía, igual a UPN tampoco le importaba no valorar o que existiera un vacío legal que impidiera la regulación del mérito en las oposiciones que se podían convocar, cosa que desde luego no le pasa al Partido Socialista porque tiene una consideración más amplia de lo que supone tener una lengua propia y las obligaciones que una administración tiene respecto a la misma. A partir de ahí, caer en las falacias del señor García, en el nacionalismo. ¿Quién manda en el gobierno? Miren, llevan ustedes 4 años que con el cuatripartito que había en la anterior legislatura mandaba Bildu. En este cuatripartito, como hay más nacionalismo dentro del gobierno, pues manda Geroa y Bildu. Ambos. O sea, entonces, mire, esas Insisto mentiras, que lo de hoy es muy claro, es clarificador. Yo no me voy a cansar de repetir que por mucho que se repita una mentira, nunca va a ser verdad. Ni Bildu está en el gobierno, y Geroa y nosotros no se trata de quién manda. Pero es que no se trata de quién manda. Que gracias a Geroa gobernáis, ¿no? Eso sí, se trata ¿no? de lo que acordemos. Hombre, también puede pasar que vamos a ser conscientes de que Bildu se abstuvo para que la señora Chivite sea presidenta. No lo olvidemos, señora Jurio. En el gobierno de Navarra, que es lo que ustedes han creado en el gobierno de España, por el único hecho de que ustedes nunca hubieran llegado al gobierno de Navarra con los votos del Partido Socialista. Entonces usted dice que estamos gracias a los votos de un partido que a usted no le gusta, legítimamente, pero entonces, ¿qué pretendía que hubiera? Porque el Partido Socialista no le iba a dar a usted nunca los votos. Nuevas elecciones, provocar la interinidad que usted está provocando como en el gobierno la fuerza de más votada. Navarra Suma pedía lo mismo, que Navarra Suma como fuerza más votada gobernase. Es más, pedíamos lo mismo que el señor Sánchez. Es que en Navarra no rige como los ayuntamientos. Lo de la fuerza más votada se necesita sacar un número de votos. Como el Congreso de los Diputados. El 10 tenemos elecciones. El 10 es bueno para el señor Sánchez, también tenemos interinidad, que no haya gobiernos para la ciudadanía, si no son ustedes los que gobiernan. Permítame, el juego de la señor García, democracia lo entienden bastante mal. Yo me acabo de acordar de aquella canción de ¿Dónde están las llaves?, señora Ruiz, que usted exhibió en el debate de investidura. Bueno, no físicamente, no físicamente. Efectivamente, estaba jugando con una... Yo escucho al señor García y ahora que se va, por cierto, por los cerros de Úbeda, bueno, pues si hubiéramos votado no, ustedes estarían gobernando probablemente gracias a Euskal Herria Bildu, según su lógica, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la decisión de no recurrir, y digo, pues no sé si le preocupa o le deja de preocupar, yo he sido muy crítica y voy a ser muy crítica con esa decisión del gobierno porque me parece lamentable y creo que también es una excusa la de no recurrir pues para hacer el revisionismo que ya, en fin, en el acuerdo de legislatura está presente, ¿no? Era evidente y así lo recoge el acuerdo. Que se había llegado a un pacto para revisar el decreto, para buscar mayores, según se escribe,
buscar mayores consensos sociales y políticos y a también ustedes eso hacer un les inquieta. siguiente plan ¿Y a ustedes estratégico. Eso, ¿por qué les inquieta? Una nueva normativa. Mira, es muy revisionismo. sencillo, es muy sencillo. Una nueva normativa en base a una ley del euskera que a día de hoy sigue en vigor y no tiene visos de ser modificada en esta legislatura, donde la zonificación establece unas limitaciones muy importantes, que es imposible, y los tribunales lo están diciendo así, superar a través de decretos o a través de cualquier otra vía normativa, y por otra parte también el que esta sentencia que conocemos a partir del 12 de noviembre sea sentencia firme, pone también el suelo, que ya estaba con la ley del euskera, estaba con muchas limitaciones, todavía rebaja más el suelo. Por tanto, una nueva normativa que tampoco va a poder, según la doctrina que está dando por buena el Gobierno, no va a poder decir que en todas las convocatorias con carácter general se pueda valorar, se deba valorar, perdón, el euskera como mérito, o que una política de señalización, rotulación en toda Navarra implique que sean bilingüe, eso no lo va a poder decir la nueva normativa. Por tanto, bueno, la nueva normativa pues ya la veremos cuando la planteen, pero desde luego va a bajar el listón de lo que ya existía y de lo que hemos conocido. Me va a permitir, señora Solana, ahora le doy la palabra. Sí. Es que yo, en definitiva, lo que me pregunto es, me hago una pregunta sencilla que igual es muy en fin, inocente por mi parte, pero ¿qué méritos se necesita para entrar en cuestión de idiomas? ¿Qué méritos hay que poner en la norma, para que no sea recurrida, para que tenga cierto consenso, de cara a que uno sepa idiomas y le cuente y no esté en desventaja con el resto, que igual no lo sabe, no lo sé? Ya, pues, en cuanto hablamos de méritos, obviamente yo si sé informática, sé alemán y soy licenciada en medicina, tendré más ventajas, obviamente, que el que no sabe nada de eso. Pero ¿hasta dónde poner esos méritos? Bueno, pues eso es relativo, se puede acordar y se puede negociar como se ha hecho hasta ahora siempre. Otra cosa es que lo computes de manera generalizada o no, lo hagas específico para una convocatoria concreta o quieras atender a un colectivo determinado. Pero la cuestión es, nadie se lleve a engaño tampoco y crea que a partir de ya no se va a tener posibilidad de meritar el euskera, porque eso tampoco es cierto al 100%. La cuestión es que durante demasiado tiempo en una zona de Navarra, deriva de la ley que tenemos, del 86, ley del euskera, lo que ha sucedido es que en la zona no vascófona efectivamente contaba 0 saber euskera, mientras que saber alemán o saber inglés suponía 2 puntos. Esto ha estado sucediendo en Navarra hoy, hasta antes de ayer. Un segundo, si me permites, por favor, claro, porque además de esta duda, que yo entiendo que la tengas y honda, que la tenemos muchas y muchos también, y que se trata de ver cómo lo solventamos, además de esto, y que el saber no ocupa lugar, y que hay que ver cómo meritar, y qué es perfil, y qué es mérito, y qué es requisito, además de este debate que es continuo y se da en la administración a todas horas en torno a otras cuestiones, también hay una cosa que me preocupa, y es que nos preocupe que 2 partidos o formaciones, en este caso partido y coalición, que comparten gobierno, porque igual no lo sabe, señor García, pero y el señor Esparza se sorprendía también de que Geroa Bai y PSN negocien y hablen y coincidan, incluso coincidan en un momento determinado. En Navarra hoy, ese gobierno que ustedes se empeñan en romper y lo ponen como condición y chantaje para una otra institución futura en Madrid, hay un gobierno de coalición. PNV, ¿no? Creo que eres del PNV, ¿verdad? Creo que sí. Hay un gobierno de coalición. El PNV dijo claramente que ocurrirá lo que tenga que ocurrir en Madrid. Depende de lo que haga el Partido Socialista de Navarra. Por lo tanto, ¿quién puso a Navarra sobre la mesa? Vuelve el PNV, como no, a poner encima de la mesa en juego. O sea, señora Solana, mira, pero que venga otro a decir ese discurso, lo que sorprende es pero que venga usted del PNV, además. ¿Y quién estuvo en la toma de posesión? ¿Quién estuvo en la toma de posesión? ¿Quién estuvo en la toma de posesión? El PNV. Componen un gobierno de coalición en Navarra que creo que ustedes todavía no se han enterado y que efectivamente otras cosas es posible hoy gracias a su incapacidad, la de Navarra Suma, para generar consensos. De ganar unas elecciones, ¿no? Para generar consensos. Porque ¿sabes qué pasa? Que tenemos... no vale con mira, ganar le diré, las señora elecciones. Solana, me permite... Si no vale con ganar las elecciones, el Partido Socialista lo sabe bien. Efectivamente, el Partido Socialista no lo sabe y en Madrid dice una cosa diferente a la que vemos hoy, que dice la señora Julio. Lo que está claro es que nosotros, como Navarra Suma, no hemos perdido el norte, no hemos perdido los valores y evidentemente no cedemos el chantaje ante el nacionalismo. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista.
es el juego del Partido Socialista. Oye, respetable es, los resultados que tendrá y la ciudadanía, imagino, entiendo que será que así, oye, en su caso, pues lo determinará. Cierto, no pero yo insisto, si el Partido Socialista cede ante el nacionalismo, pues es cosa del Partido Socialista. Y es más, yo, para tranquilizarles también, independientemente de que parece ser que están bastante tranquilos, las políticas lingüísticas van a seguir siendo las mismas. ¿Quién está al frente del Departamento de las Políticas Lingüísticas? La misma, la señora Olló, la misma es, consejera, que estaba en la legislatura anterior, es la misma, la actual, la que mantiene el Partido Socialista. ¿Eso es romper con las políticas nacionalistas, señora Jurío? No, eso es mantener las políticas nacionalistas del anterior gobierno, le guste o no le guste. Y luego hablaba la señora Solana con respecto a la zona novascófona. Efectivamente, en la Ribera no hablamos un 1% exactamente de la población ribera habla euskera, y efectivamente el hecho de que te obliguen en muchísimas plazas a tener saber y tener algún conocimiento con respecto al euskera, pues me parece totalmente injusto. Eso sucede en nuestra comunidad, y es más, se ha puesto miles de ejemplos, que hay muchísimas personas de nuestra comunidad que se han tenido que ir a opositar a La Rioja y que han sacado la plaza en La Rioja, porque evidentemente la desigualdad a la cual venía sometiendo el gobierno de Navarra a todas aquellas personas que querían acceder a un empleo público era una realidad. Espero, desgraciadamente no va a ser así, que rompa con esta tendencia del Partido Socialista. ¿Por algo o no? No, me gustaría que el señor Remírez manifestara si está conforme con la Ley Foral del Euskera, si está conforme con la LORAPNA, porque todo lo que está diciendo es contrario a lo que mantiene la Ley Foral del Euskera y la LORAPNA. No se pueden hacer discursos maximalistas, que usted es lo que está haciendo, sin tener en cuenta los casos concretos y lo que establece la ley. En Navarra cualquier ciudadano, antes de evitar cualquier tipo de... no por gritar más va a intentar obviar que usted no se ha leído las leyes y que no las conoce. O sea, eso está clarísimo. Cualquier ciudadano en Navarra puede dirigirse a la administración, a cualquier administración pública, esté situada donde esté, en la lengua que estime conveniente. La sentencia, ¿usted está de acuerdo con la sentencia? La sentencia no ha dicho que no se puedan establecer plazas con preceptividad en euskera en la zona no vascófona. No lo ha dicho, no lo ha negado, es más, lo ha validado. Eso es lo que yo le quiero decir que es para usted el euskera. El euskera para usted no es nada, y entonces lo quiere mantener de cierta manera preservado en la zona no vascófona. No sé si es por tener réditos electorales en aquella zona a la que usted pertenece, desconociendo absolutamente lo que la ley foral del euskera y la LORAPNA establece. Yo nunca he sido contraria a lo que dice la ley, usted la desconoce. En absoluto, tampoco. Perdone, no es que la desconozca, usted la sino que desconoce. evidentemente lo que estoy Y lo poniendo que claro... sí dice la sentencia, es que en la zona no vascófona el concepto de mérito dice que se podrá valorar, que no será con carácter imperativo, que era lo que ya ponían en el actual decreto del euskera del 2017. Lo que cuestiona posiblemente es la valoración, el tramo de valoración que se hace en la consideración de mérito, la valoración que se le da en tanto en la zona mixta, en la zona no vascófona, como en los servicios centrales. ¿Demasiado a su parecer o no? Según demasiado a mi parecer. Bueno, demasiado depende con qué se compare, porque tampoco en el decreto anterior era mucho ni poco, porque aquello no se impugnó, tampoco establecían criterios que se justificaran. Depende siempre con qué se compare, qué baremos se le establezca dentro de una posición, qué valor se le dé a los méritos en relación a otros méritos, al mérito del euskera, en relación con otros méritos que se pueden valorar, que no necesariamente son los idiomas. Estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de los cursos. Entonces todo esto depende de los porcentajes que se le atribuya. Un 6% o un 14% puede ser mucho o poco, dependiendo cómo valores otros méritos que hay en relación. Señora Bacarcho, no le ha querido cortar al señor García, pero le veía... En fin, No, yo, al contrario que el señor García, que suele tener tendencia a cortar, yo suelo escuchar los argumentos y ahora tengo la oportunidad de responder. A mí me parece que hacer determinados discursos, y en esta legislatura lo estamos escuchando, sobre todo por parte de Navarra Suma, pero en la anterior, en fin, el Partido Socialista ha alimentado en los mismos términos discursos y a sectores... En los mismos, no, pero bueno, ha habido diferencias siempre, ha habido señora siempre Jurío, diferencias. en fin, bueno, ahí no voy a tirar de hemeroteca, estoy hablando de la irresponsabilidad que supone extender determinados mantras que son los que por pulso político, y lo digo aquí y ahora y donde haga falta, por pulso político también llegan a los tribunales.
Entonces, cuando se habla tan alegremente de discriminación, cuando se habla tan alegremente que aquí, en fin, hay una huida de navarros y navarras porque no pueden acceder a la función pública porque no saben euskera, eso es, aparte de mentir, es intoxicar, es manipular y, desde luego, es hacer flaco favor a una lengua propia, como es el euskera, que algunos no es solo que no quieran o que no respeten, sino que además parece que les repele. Y yo, en fin, en el Parlamento, como escuchamos tantos discursos donde hemos llegado a escuchar pedir el derecho a no ver el euskera en impresos, en los rótulos, y eso es lo que dice precisamente la sentencia. Eso es lo que dice la sentencia, que debe haber un derecho subjetivo a no ver el euskera. Entonces, a mí, la ley, incluso, y la filosofía de la ley, que habla de promover, que habla de fomentar, de cuidar un patrimonio común, que es el euskera, es que yo creo que ni siquiera los grupos que la apoyaron en su momento se lo acaban de creer, porque si no, estaríamos hablando de cómo superar la zonificación lingüística si no queremos que el euskera corresponda a una reserva en el norte de Navarra, y si realmente creemos que, evidentemente, las políticas lingüísticas se tienen que adaptar a la realidad de cada sitio, pero con los mismos derechos para toda la ciudadanía, y progresivamente realmente hacer una política lingüística que sirva para fomentar más allá de la escuela y más allá del ámbito privado, y eso es lo que no hay. Y yo en esta legislatura tengo muy pocas esperanzas de que se dé ningún paso. Al contrario, creo que precisamente la decisión de no recurrir es para no molestar a determinados sectores. Ni siquiera estando, ni siquiera estando en el gobierno quienes fueron socios con ustedes en la pasada... No, a los hechos me remito. Que no se dé ningún paso atrás. Yo casi le diría, usted se conforma con lo que se conforma. Yo también me he propuesto algo, y es que no se dé ningún paso hacia atrás. Bueno, pero es triste pensar que no se pueda dar ningún adelante. Bueno, pues mira, es triste también saber, como sabes tú y sé yo y sabemos los que estamos en esta mesa, que no hace tanto tiempo seguramente el Partido Socialista hubiera aprobado la propuesta que el jueves pasado en torno a esta cuestión llevó Navarra Suma al Parlamento. No, porque estaba mal hecha. Pues, porque tenía defecto de forma. Bueno, ya lo hubieran enmendado. Ya lo hubieran enmendado. Yo creo que ha habido un paso adelante y que hoy somos más los representantes públicos, en este caso del Parlamento, que estamos en favor de no dar pasos atrás y seguir avanzando, no seguramente todo lo ligero que gustaría a EH Bildu, pero seguir avanzando en el camino que nos habíamos propuesto. EH Bildu habla de pasos adelante, Hubo una ponencia, sí, pero EH Bildu habla de la necesidad de cambiar una ley. Ya sabe perfectamente cómo en la anterior legislatura fue imposible porque cuando había mayoría suficiente para otras cuestiones no la hubo para esta, y evidentemente en esta estamos en parecida situación. Por ejemplo, la zonificación, la zonificación, el grupo de trabajo extender la zonificación del mapa del euskera, extenderlo a todo, de la ley seguramente. Como pide Bildu, extenderlo a toda Navarra, para hacerlo oficial en toda Navarra el euskera. Sí. ¿Ustedes qué les van a decir? Esto es una reivindicación de hace muchísimo tiempo que también Geroa Bai lleva en su programa electoral. Lo pone continuamente encima de la mesa. Lleva en su programa electoral, es que la zona, le voy a decir que me parece... Tendrán que negociar con sus socios. Me parece óptimo, claro que tendremos que negociar, pero sabemos que no hay una mayoría. Por eso, no está acordado, es un desacuerdo pasado dentro de los acuerdos del acuerdo programático. Eso no es un acuerdo de programa para esta legislatura, lo sabe todo el mundo. Luego no nos llevemos a engaño ni llevemos a nadie a creer otra cosa y veremos a ver si somos capaces de cumplir lo acordado y sobre todo de no retroceder, y veremos si a la par de no retroceder somos capaces de avanzar. Por lo menos esa es nuestra... Yo cojo el guante de María. Nosotros, desde luego, en cuanto a la promoción y fomento de una lengua propia que es oficial en una parte de Navarra, sí que estamos dispuestos a que no se den pasos atrás respecto a los derechos lingüísticos, siempre dentro de los límites establecidos por una sentencia, que es la que nos marca, y con una modulación de la lengua, atendiendo a la realidad sociolingüística de cada una de las zonas que establece la Ley Foral del Euskera,
en la que estamos cómodos y que no queremos modificar para eliminar la zonificación y hacer el euskera oficial en toda Navarra. Porque los derechos lingüísticos no solo se respetan eliminando la zonificación. Hay muchas otras formas de respetar los derechos lingüísticos de las personas atendiendo a la realidad lingüística que existe en un territorio y en sus diferentes zonas. Más allá de discursos, no hay una sola medida en el acuerdo de legislatura que suponga avanzar en materia de derechos lingüísticos, ni una sola. En la que usted propone, desde luego. No, ni una sola, en ningún otro ámbito. No hay, porque no hemos llegado. Y a partir de ahí están tasados los desacuerdos que tenemos uno y otro partido. Pero como estaban tasados los desacuerdos que ustedes tenían también en Geroa y cuando conformaban gobierno. Entonces ahí se buscan y veremos qué mayorías políticas que son las que tienen que votar y las que tienen que decidir legítimamente en la mesa de función pública, porque claro, se hace una nueva normativa, la van a llevar a negociar al ámbito, a la mesa general de la función pública. Van a llegar cuando hablan de consenso social sindical, porque claro, en tanto en cuanto estamos hablando de la función pública, lo van a llevar a la mesa general. Señora Ruiz, ¿cree que nos vamos a saltar la legalidad que establecen los criterios que obligan a un decreto que regula un mérito en la función pública a llevarle al ámbito sindical? Por supuesto que no nos lo vamos a saltar, por supuestísimo que no. Y ahí, ¿qué consensos o qué mayorías sindicales plantean con la correlación de fuerzas que hay en la mesa general? El máximo posible. En el momento en que a nadie se le escapa quiénes han interpuesto los recursos, quiénes los han defendido. A nadie se le escapa que el sindicato LAB, que hoy puede tener... No, es la primera fuerza de la administración. Es la primera fuerza en la administración. Estuvo en contra del anterior decreto del euskera y se pronunció muy claramente en contra del mismo. Ha estado interesante esta entrevista que le acaba de hacer la señora Ruiz a la señora Jurio. Pero señora Solana, permítame que le dé la palabra al señor García, que ha estado muy respetuoso con el turno de intervenciones. No, efectivamente. Yo, pues bueno, a través de la interpelación también que hacía la señora Jurio, yo nunca voy a faltar al respeto como lo ha hecho ella, ni en materia personal. Sí, yo creo que ha hecho unas alusiones ciertas... Me parece que ustedes muy sensibles con lo me parece una falta de respeto. Yo con usted no me he metido. Es más, hablaba de capacidad para poder entender las leyes. No, le he dicho que no se la ha leído. Yo no dudo de que usted la entienda si se la lee. Yo evidentemente, y así lo reconozco, tendrá usted muchísima más capacidad. No, yo me la he leído. Yo no presumo su no capacidad. Yo le digo que no la ha leído. Yo ante la falta de argumentos, señora Jurio, no voy a permitir que falte en ningún aspecto a mi, bueno, en este caso, no a la capacidad que sí lo ha hecho, y si no, cuando lo pueda ver el programa, verá usted y evidentemente quedará reflejada. Yo no le he dicho que no la ha entendido, he dicho ante que no la la ha falta de leído. argumentos, el ataque personal es algo que era muy propio del anterior gobierno, pero insisto, yo creo que darles esa tranquilidad, tanto a la señora Ruiz, que participa, parece ser, en el propio gobierno, en que la política lingüística va a ser la misma. Y le puedo decir 4, 5, 6, 7 casos de personas que, evidentemente, dada la posibilidad de poder acceder a un puesto de trabajo en nuestra comunidad, cuestión que también denunciaba el Partido Socialista en la anterior legislatura, es más, aprobó 2 mociones del Partido Popular y otras 2 de UPN referidas con el mismo discurso. Es más, este es su discurso, señora Jurio, este es su discurso en una de las intervenciones del Parlamento, luego se lo veo para que se lo recuerde, el cual me estaba haciendo según qué tipo de afirmaciones al respecto, por lo tanto, me asusta el cambio de criterio, me asusta el cambio de discurso que tiene el Partido Socialista, tendencia, como no, pues bueno, aguantar todo lo que venga para mantener a la señora Chivite, sobre todo la señora Chivite, que no nos la toquen. Tenemos de verdad, señora Solana, muy poquito tiempo. Brevemente, aquí se apuntaba que no hay un solo acuerdo en todo el acuerdo programático que pueda ayudar a avanzar en una defensa de los derechos lingüísticos, en este caso de las personas euskaldunes en Navarra. No es verdad. Hay un compromiso claro en política lingüística con una serie de puntos que, si se cumplen y se interpretan correctamente, creo que pueden ayudar a avanzar y, sobre todo, garantizar que no se va a retroceder. Pero además, en política lingüística, creo que hay otros ámbitos en los que hay políticas importantes también recogidas en este sentido. Y también se lee una cuestión en varios de los puntos, y es que, ¿qué tal si cumplimos la ley? Porque nosotras somos las primeras en criticar fuerte la que hasta hace bien poco ha sido la ley del vascuence, que es a lo que llegamos prácticamente a poco más la pasada legislatura, que fue a cambiarle el nombre, y ya es la ley del euskera del 86. Entonces, ¿qué tal si cumplimos la ley? Porque solo cumpliéndola y solo desarrollando algunas de las cuestiones que ahí están recogidas, ganaríamos todas las personas euskaldunes de esta comunidad mucho, y sobre todo ganaría toda la comunidad en general. Entonces, ¿qué tal si mientras vemos cómo cambiar la ley,
vamos cumpliéndola. Parece que quiere persuadir un poco a la señora Ruiz, que le mira con el gesto un poco... planes lingüísticos serio. En fin, tendrán que hacer ustedes que si se desarrollan como está previsto y negociado, pues será la sensación que tienen que hacer, tendrán que hacer pedagogía con ustedes, por lo menos para convencerles, ¿no?, de las bondades de la negociación que se presupone a la vista de lo que acaba de decir la señora Solana. Señora Ruiz. No se valoran las palabras, y las palabras, pues las leyes, la ley y los acuerdos en todos los ámbitos, ¿eh? Están llenas de palabras, pero yo creo que estamos también para valorar hechos y no palabras. Por eso. Vámonos a la publicidad, vámonos a la pausa para la publicidad. Enseguida estamos de nuevo con ustedes para abordar otro tema que ya no solamente toca a Navarra, sino al resto de España. Mañana se exhuman los restos de Franco. Bien, seguimos en este Navarra en Abierto de hoy miércoles. Hablamos, como les decía, de Franco. Tras casi medio siglo, 44 años en el Valle de los Caídos, sus restos mortales van a ser extraídos de su tumba. Mañana se da así cumplimiento de la ley de memoria histórica. Sus restos van a ser trasladados al cementerio de El Pardo, en Madrid, donde van a ser colocados en la cripta junto a su mujer, Carmen Polo. Decíamos que esta noticia, en fin, está ocurriendo en el Valle de los Caídos, pero tiene sin duda una repercusión en todo el país. Más allá del cumplimiento de la ley, señor García, ¿usted cómo valora esto? ¿Cómo valoro? Pues en la situación en la que nos encontramos ante una medida electoral del Partido Socialista. Yo creo que a día de hoy nadie habla de la situación en la que está Franco, donde está, y más allá pues, de los verdaderos problemas que tiene nuestro país, que es efectivamente la inestabilidad política, la inestabilidad económica. Y bueno, yo, una persona de 33 años, pues, que no he vivido, gracias a Dios, sinceramente, esa guerra civil, pues yo creo que remover, como están constantemente la izquierda, que es la bandera de la izquierda, y yo me remito a la declaración institucional que fue aprobada por todos los partidos del Parlamento. Yo creo que queda reflejada la postura de Navarra Suma en su totalidad, el respeto, como no, a la condena y la condena del franquismo, el respeto a todas las sentencias y, evidentemente, ante esta situación, más allá de hacer una valoración política como está haciendo el Partido Socialista, porque es uso electoralista de esta cuestión, pues me remito, como digo, a la declaración apoyada por todos los grupos por unanimidad. Julio, Partido Socialista. Pues más allá de que el PP en este caso, junto con Ciudadanos, incluso con UPN, consideren que un dictador que produjo humillación, que produjo 40 años de una historia negra en nuestro país, pues que no tenga que salir del sitio. Yo he dicho que no es momento, que nadie está hablando ni es una preocupación del sentir de la ciudadanía. Ahora, en este momento, y es la percepción que llevamos tiempo, esto lo ha impulsado el Partido Socialista, desde luego, como es el que impulsó la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica en Navarra, la que aprobó en España, la que se aprobó también en Navarra, claro, medidas que ustedes nunca han apoyado, ni por asomo, pero es que le quiero advertir que usted ha hecho referencia a la guerra civil como algo que a usted ni le llega, ¿sabe lo que significa? A contextualizarlo con la percepción que tiene. No, si igual me deja terminar, se lo agradecería, señor. No, para evitar cualquier tipo de manipulación de lo que he dicho. O me deja usted terminar, o me deja usted terminar. Vamos a dejarle terminar. O no seguimos. O no seguimos. Yo creo que una primera intervención de Gracia nos damos todos sin interrumpir. Pero que sean breves, porque es que se nos acaba el tiempo. Yo entiendo que usted quiera decir que no sabe nada y que la guerra civil es de otra época. Creo que conoce muy poco de lo que significa memoria, reparación y reconocimiento de determinadas víctimas. Y que mañana se saque a los restos de un dictador del Valle de los Caídos,
Es lo normal que debe pasar en una democracia y que debiera haber pasado hace mucho tiempo. Nadie ha discutido que estemos en contra de que saquen. ¿Me has oído decir esa intervención? Es que ha quedado suficientemente claro. Por eso, yo creo que... Señora Ruiz y señora Solana, espero que sean más breves que quienes les han precedido. Sí, yo una cuestión, o sea, que galones también los justos. O sea, yo creo que es una vergüenza democrática que durante 44 años, en fin, haya estado enterrado con honores en lugar de culto. Y bueno, pues ahora, hombre, yo desde luego no comparto la visión que tiene el Partido Popular, ni mucho menos de esta cuestión. Pero el circo que llevamos a lo largo de año y medio, cuando aquí, al año del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona, se sacaron a Mola y Sanjurjo, no se enteró nadie y se hizo lo que había que hacer. Y con esto pues llevamos asistiendo a un espectáculo que también tiene tintes electoralistas. ¿Y para qué lo vamos a negar? Y le estamos viendo a Pedro Sánchez estos días. Les vimos a ustedes el domingo pasado en Sartaguda. Hace falta jeta, y lo voy a decir otra vez, hace falta jeta de cemento, porque precisamente en Sartaguda, que ustedes fueron a hacer un acto de en fin, exaltación antifranquista, y resulta que en Sartaguda no tuvieron otra obsesión que quitar la alcaldía a Euskal Herria Bildu, costara lo que costara, con un concejal o dos, para gobernar con la derecha. La misma derecha que en Sartaguda les llama como les llama. Y que en pueblos así, y en el pueblo de las Viudas, donde hay 80 personas asesinadas en el 36... ¿No tiene el Partido Socialista? No, por supuesto que tiene el Partido Socialista, pero por eso es una vergüenza que estén gobernando con la derecha en Sartaguda, con la única obsesión que tuvisteis de quitarle la alcaldía a H. Bildu. Bueno, señora Ruiz, no supera el problema de los pueblos, porque hay muchos pueblos que tendríamos que ver punto por punto quién accedió a la alcaldía con el apoyo, la abstención o qué. Hay el caso contrario. Bildu apoyó al PSOE en Viana. Habría que ver muchos pueblos. Ahí todos tenemos que decir muchas cosas. Solana, pero la cosa, espera, no están contentos. Pero me van a permitir... Como ves que es Pamplona, están contentos. Lo único que han hecho ha sido sacar a Mola y Sanjurjo y lo dicen. ¿Están contentos con que salga Franco del Valle de los Caídos? ¿Están contentos? Sí, pues obviamente. Pues ya está. Sí, que muy bien, que galones en 44 años, muy bien. Efectivamente, en buena parte bien de acuerdo con la señora Ruiz en muchas de las cosas que ha dicho, también muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho también la señora Judío, y nada de acuerdo con nada de lo que ha dicho el señor García, por partes. La Ley de Memoria Histórica de España efectivamente data del 2007. Entonces ya han pasado 12 años de aquella aprobación de aquella ley, que antes hablábamos. Las leyes se aprueban, pero luego ni se cumplen, ni se desarrollan, ni muchas veces se llega a hacer lo que viene recogido que hay que hacer. Entonces este es uno de esos hechos de los que antes decía la señora Ruiz, importantes, que vienen a mostrar la importancia de hacer para cumplir la ley, no solo decir, sino hacer. Bien, 12 años han pasado. Una modificación, una reforma legal que hubo que llevar allá en Madrid, donde ustedes tienen algún representante, en este caso eran concretamente de UPN los que tuvieron a bien no apoyar, abstenerse ante aquella reforma legal que era la que permitía exhumar a Franco del Valle de los Caídos, y esto es mucho más reciente, es del 18. Sus socios de ahora en Navarra Suma y a su partido no lo voy ni a mencionar. Hablaba de una declaración institucional. ¿Sabe cuál también hay aprobada con la abstención tanto de UPN como del PP, que ahora sí le menciono porque es el PPN? Pues la del Parlamento de Navarra, que pedía la exhumación de los restos de Franco y de Primo de Rivera, que de este yo ya no sé, o sea, no se acuerda por lo visto nadie. Bueno, pues esto lo aprobó el Parlamento de Navarra en 2017. ¿No vamos a estar de acuerdo con la exhumación? Sí. A mí lo que también me preocupa, a la vista de las reacciones que ha suscitado el hecho de querer venderlo a bombo y platillo y dar tanta pista. ¿Podía haber sido más discreta la exhumación? Aparte de que podía haber sido 20 años antes, podía haber sido mucho más discreta, seguramente, y lo hubiéramos agradecido todos. No hubieran tenido opción de hacer su campaña a costa de esto, supongo que todos aquellos que veremos mañana con la mano alzada. Bueno. Y exigiendo no sé qué cosas y no sé qué derechos y no sé qué honores de Estado para un dictador. El pasado domingo, el secretario de Coordinación Territorial del Partido Socialista, el navarro Santos Cerdán, candidato además del PSN al Congreso, decía esto del parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte. Escuchen. Estos son los que querían proponer a un fascista como Iñaki Iriarte
de presidente del Parlamento. Menos mal que el Partido Socialista lo impidió y tenemos otro presidente que nada tiene que ver con el fascismo. Se refería Cerdán a la participación del parlamentario navarro Iñaki Iriarte en Navarra Suma, por las filas de Unión del Pueblo Navarro, en un acto celebrado este pasado verano en Leiza, donde se homenajeó al primer Requete, muerto en el 36. El caso es que el calificativo de fascista no sentó nada bien en las filas de Navarra Suma, que ya han anunciado una demanda. Voy a anunciar una demanda contra el señor Cerdán. En política no vale todo. Te haces amigo de los batasunos y terminas siendo más radical que los batasunos. Bueno, pues tras esa refriega política, una tercera valoración, la de la presidenta Chivite, a la par que secretaria general del PSN, que defendía lo dicho por Cerdán. Yo creo que Iñaki Iriarte, como digo, estuvo en un acto de exaltación franquista. Luego cada uno que lo llame como quiera. Ahí hubo banderas requetés, banderas de Navarra con la laureada. Bueno, pues en fin, no sé, que cada uno lo califique como estime oportuno. Pues Iñaki Iriarte, que en las últimas horas, a través de las redes sociales, sí que agradecía las muestras de apoyo que ha recibido por parte de diferentes parlamentarios de diferentes partidos. ¿Ustedes han hablado con el señor Iriarte o no, señor García? Hombre, pues evidentemente sí, ¿no? Y la trascendencia ya no solo política, sino personal, y la consecuencia que tiene pues, para el señor Iriarte este insulto, lamentable insulto, ¿no? Y esta entrada, bueno, también es cierto que es la segunda vez que lo hace el señor Cerdán. Yo respetar, como siempre, a todos los dirigentes del Partido Socialista, pero cualquier persona que conoce al señor Iriarte, yo creo que todos aquí conocemos al señor Iriarte, persona más conciliadora en todos los ámbitos, desde mi punto de vista, y creo que puede ser compartido con mucho, tranquila. Y es más, bueno, es que yo creo que se conoce, ¿no? Al señor Iriarte, pues llamarle fascista es una falta de respeto y es algo que no vamos a tolerar, y evidentemente es un proceso que está judicializado y que la justicia pues dirá lo que tenga que decir. Señora Julio. Bueno, yo lo primero le contestaría al señor Esparza, que nos está diciendo que desde que nos juntamos con los batasunos, ahí cada uno dirá, nos estamos volviendo más radicales que ellos. Yo creo que la radicalización, eso mismo se lo puedo decir yo al señor Esparza tranquilamente, porque lo que hemos tenido que oír nosotros este verano por la boca del señor Esparza, lo que tuvimos que oír el viernes en un acto político que creo que tenemos que oír del señor Alzorriz, que celebró el señor Esparza, que celebró, que nos están equiparando con los herederos de ETA, con los que tienen las manos manchadas de sangre, con lo que... Entonces yo lo que le contesto es que aquel acto fue un acto de exaltación franquista. Fue un acto de exaltación franquista. Ya una persona que participó en un acto de exaltación franquista, no sé, le llama como quiere, pero participó en un acto de exaltación franquista. En absoluto. Y ustedes se juntan con los que celebran actos de exaltación franquista, con laureadas. Ha dado toda la información, ha dado toda la información, por lo tanto yo creo que pienso que por pactar con un determinado partido, que no hemos pactado, pero aunque en el hecho de que, aun en el caso de que hubiéramos pactado, se vengan a bien a llamarnos terroristas o filoterroristas, o como quieran llamarnos, no legitima, no hace que nosotros seamos terroristas. Entonces que cada señor Ruiz, los batasunos, supongo que se refería a ustedes. Supongo, no lo sé. Batasuna, que yo sepa, es un partido ilegalizado que hace bastantes años que no está en vigor y desde luego yo no me doy en absoluto por aludida. Yo creo que las imágenes están ahí, en fin, las fotografías están ahí, sí. Y el tipo de acto, o sea, no voy a abundar en eso. Pero sobre todo, mire, como el señor Iriarte es tan dado a dar lecciones éticas y morales y a utilizar determinados apelativos para dirigirse a otras personas y a otras formaciones políticas, pues creo que eso también pues, le viene en la vuelta de alguna manera. Pero yo, al Partido Socialista y al señor Cerdán, su caso, creo que a nadie se le escapa una vez más que estamos en un contexto preelectoral. Entonces, bueno, pues siempre, en fin, la lengua se suelta más. Fue el pasado domingo en el acto precisamente al que aludíamos antes también, que previamente fue una sarta aguda, sí, donde están gobernando también con la derecha, con esa Navarra Suma, a la que luego le dicen que es fascista, pero yo también, ahí al Partido Socialista, y lo siento mucho, y ahora acabo, tengo que decirle que cuando les interesa, también le hacen al juego a Navarra Suma con el concepto de fascista. Y quiero traer a colación una declaración de hace 15 días relativa al chupinazo de Villaba, donde sabiendo que mentían,
porque Navarra Suma mentía, presenta una declaración institucional. El señor Iriarte fue el que me imagino. Otro procedimiento acabo, que está bien acabo ahora. Que estar y será acabo la justicia ahora. la que El determine chupinazo lo que de sea. Villaba, en una discusión que hubo, Navarra Suma, y me imagino que fue el señor Iriarte el que escribió aquella declaración que el Partido Socialista apoyó, se decía y se aprobó, y el Parlamento de Navarra aprobó condenar el ataque fascista. Por tanto, cuando se utilizan, y ustedes también utilizan esa palabra tan a la ligera, pues luego... Bueno, señora Solana, ustedes les hacen el juego. Porque alguno de sus compañeros estaba en ese chupinazo y no dijo lo mismo que estás diciendo tú hoy. El turno de réplica, pero permítame, por favor, que hable la señora Solana. El primer turno en este tema de intervención. Sí. Es mucho más conciliador, sin ninguna duda, el señor Iriarte con sus amigos de Leiza que con el resto. Esto lo sabemos. Y quienes hemos compartido más de una legislatura con él, hemos escuchado cómo son sus discursos, lo ha dicho bien la señora Ruiz, y cómo de hiriente o no puede llegar a ser en según qué momentos. O sea, que conciliador, entiendo que ustedes entre amigos andan. Yo hoy he visitado un instituto con él y ha sido grata la compañía, pero cuando hablamos de posiciones políticas, sin duda es más conciliador con sus amigos de Leiza. Nosotros, todo el gobierno anterior, tenemos una demanda interpuesta también, ¿saben a quién? Al señor Marcotegui. Al señor Marcotegui, ex consejero, como yo, de Educación. Marcotegui, bueno, pues ¿por qué? Pues porque nos, en una tertulia como esta, dijo, creo que bastante a la ligera, que los miembros del gobierno acudíamos a Ongi Etorris. Esto, entre otras lindezas. Y eso es incierto, es mentira y no se puede decir según qué cosas. Y también está demandado. Por eso aquí, eso, creo que el que esté libre seguramente de pecado, tire la primera piedra. Todos tendremos seguramente muchas cosas que explicar, pero en todas las casas cuecen habas y en algunas acalderadas. Bueno, fíjese que suena la sintonía, señor García, la última, se lo he prometido. Bueno, pues pero breve, muy brevemente, como digo, no voy a entrar en ningún tipo de cuestión más allá de que decirle a la señora Ruiz que uno de sus compañeros también estaba en el ayuntamiento y la versión que dio en ese momento no era la misma a la que está haciendo referencia. Es más, acudió en este caso a ver qué es lo que le había sucedido y a ver las heridas, en este caso, de una... a ver una de las heridas, una de las concejales. Por lo tanto, dicho esto, dicho todo, ahí está también, en absoluto, nosotros no acostumbramos a mentir en este caso. Nos tenemos que ir. Como la capacidad que tienen para hablar solapándose es increíble, me lo tienen que enseñar, pero es verdad, pero se aclaran, mantienen el discurso. Entre nosotros, pederasta, para poder hacerlo. Es llamativo. Gracias de verdad por haber compartido mesa de debate y hasta una próxima ocasión, claro que sí. Gracias. Y con ustedes, gracias de verdad por habernos acompañado en este Navarra en Abierto de hoy. La semana que viene más. Adiós.